El mayor dolor de Marco Antonio Solís. La traición e infidelidad de su esposa con otro hombre. Durante décadas, Marco Antonio Solís fue símbolo de amor eterno, de un romance aparentemente inquebrantable. Pero tras el éxito, los aplausos y las canciones que marcaron a toda una generación, se escondía una herida silenciosa. ¿Qué sucede cuando el corazón de un ídolo se rompe por una traición inesperada? ¿Cómo se supera la traición cuando todo el mundo cree que tu vida es perfecta? Hoy te invitamos a explorar la historia más oscura, sincera y dolorosa de su vida. Una verdad que pocos se atreven a contar. Si quieres conocer la historia completa, comenta. 1. Y síguenos hasta el final. Como reportero que ha seguido la vida de las figuras más importantes de la música latina durante muchos años, debo decir esto con claridad y responsabilidad. El mayor dolor de Marco Antonio Solís no es solo una historia de fama, sino una profunda historia humana, marcada por el silencio, relatos contradictorios y heridas que no siempre se revelan. En los pasillos de la industria del entretenimiento, donde todo parece brillar, comienzan a correr rumores persistentes sobre una supuesta traición, una relación paralela que supuestamente destrozó la confianza del artista en el aspecto más privado de su vida. No hablamos de titulares sensacionalistas, sino de testimonios indirectos, gestos observados y cambios de actitud que, con el tiempo, han planteado preguntas que no se pueden ignorar. Fuentes cercanas a él describen a un Marco Antonio más tranquilo, menos visible en eventos sociales, que encuentra refugio en la música y pasa largas temporadas alejado de los focos. ¿Será casualidad? Para muchos, la respuesta es no. Las canciones comenzaron a sonar diferentes, cargadas de tristeza, despedidas ocultas y letras que parecen escritas desde un corazón herido. En España, no olviden hacer algo al respecto. No me digan de qué están hablando. Déjenme decirles de qué estoy hablando. Los rumores de infidelidad, nunca confirmados públicamente, se mezclaron con el secretismo del artista. Y ese silencio, a veces, es más poderoso que cualquier declaración, porque cuando alguien que ha construido su carrera a base de canciones de amor decide guardar silencio, el mensaje resuena con fuerza. ¿Podría ser la traición el motor de uno de sus periodos más intensos y creativos? ¿Cuánto dolor personal puede transformar a un ídolo en una figura peligrosa para el público? Hoy, más que un juicio, esta historia nos invita a empatizar. A mirar más allá del escenario y darnos cuenta de que incluso las voces que nos acompañan en momentos de alegría sangran en silencio. Si amas a Marco Antonio Solís, formas parte de la historia pero aún puedes ver de qué habla. Como en el video, tus acciones ayudan a garantizar que estas historias se cuenten con respeto y profundidad. Tras ese periodo de silencio y heridas íntimas que marcaron su vida personal, la historia de Marco Antonio Solís no puede entenderse sin retroceder a los años exactos en los que su nombre empezó a convertirse en leyenda. A finales de la década de 1970, en Ario de Rosales, Michoacán, el joven compositor ya mostraba señales claras de un talento poco común. Quienes lo conocieron entonces recuerdan su obsesión casi disciplinada por la música, noches enteras afinando letras y melodías, mientras otros jóvenes de su edad pensaban en marcharse del pueblo. En 1975, cuando apenas superaba la adolescencia, tomó una decisión que cambiaría su destino. Fundar, junto a su primo Joel Solís, el grupo Los Bukis. En aquel momento nadie imaginaba que ese nombre, elegido casi al azar, terminaría llenando estadios en todo el continente. Los primeros años fueron duros y discretos. Actuaciones en ferias locales, escenarios improvisados y viajes interminables por carreteras secundarias de México marcaron una etapa de aprendizaje silencioso. Sin embargo, ya entonces surgían indicios que hoy cobran un nuevo sentido. Marco Antonio no solo cantaba, observaba al público con una atención casi quirúrgica, memorizando reacciones, silencios y aplausos, como si estuviera estudiando una fórmula invisible del éxito. En 1981, con el lanzamiento de Falso Amor, algo empezó a cambiar. Las radios regionales comenzaron a repetir su voz con más frecuencia y poco a poco, su estilo romántico se filtró en hogares que jamás habían escuchado hablar de los Bukis. El verdadero punto de inflexión llegó en 1986, en Ciudad de México, cuando el grupo llenó por primera vez un recinto de gran capacidad. Aquella noche, según testigos, Marco Antonio permaneció varios minutos solo en el camerino antes de salir al escenario, consciente de que ya no había vuelta atrás. Las giras se multiplicaron, los discos se vendían por millones y su rostro empezó a aparecer en portadas de revistas especializadas en toda América Latina y España. Pero lo más revelador, y que solo ahora algunos colaboradores
autores se atreven a contar es que en medio de ese ascenso imparable, él ya mostraba una extraña dualidad. En público, seguridad y carisma. En privado, una melancolía temprana que se colaba en sus composiciones más íntimas. A principios de los años 90, con la disolución de los Bookies, muchos auguraron un declive. Ocurrió exactamente lo contrario. En 1996, desde Los Ángeles, lanzó su carrera como solista y redefinió su identidad artística. Canciones como Si no te hubiera sido, no solo consolidaron su fama internacional, sino que revelaron una madurez emocional que parecía adelantada a su tiempo. Detrás de ese éxito, hoy se sabe, había un hombre que entendía que la popularidad es frágil y que el amor, incluso en los momentos de gloria, puede volverse inestable. Ese contraste entre éxito deslumbrante y sensibilidad extrema fue, quizá, la semilla de todo lo que vendría después. Para comprender de verdad al hombre que más tarde conquistaría escenarios internacionales, es imprescindible retroceder aún más en el tiempo, hasta los primeros años de vida de Marco Antonio Solís. Cuando la fama era una palabra inexistente y la música, más que un sueño, era una necesidad. Nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, un municipio modesto del estado de Michoacán, rodeado de montañas, calles de tierra y una economía marcada por la escasez. Su infancia transcurrió en una casa sencilla donde el trabajo duro era una obligación diaria y donde cada moneda contaba. Su padre, dedicado a oficios temporales, y su madre, pilar silencioso del hogar, enseñaron a sus hijos desde muy temprano el valor del esfuerzo y la disciplina, pero también la resignación ante las dificultades. Desde pequeño, Marco Antonio mostró señales que hoy resultan reveladoras. Mientras otros niños jugaban en la calle, él se quedaba largos ratos escuchando la radio, fascinado por las voces que parecían venir de otro mundo. En los años 60, cuando la electricidad aún era inestable en algunas zonas del pueblo, la música llegaba como un milagro nocturno, y el niño aprendió a distinguir emociones antes que palabras. Vecinos de la época recuerdan que improvisaba canciones con cualquier objeto, golpeando mesas o tarareando melodías incompletas, como si intentara llenar un vacío que no sabía explicar. La infancia no fue indulgente. Hubo temporadas de carencias, de mudanzas temporales, de silencios forzados cuando el dinero no alcanzaba. En la escuela, Marco Antonio era reservado, observador, más inclinado a escuchar que a hablar. Algunos profesores señalaron años después que poseía una sensibilidad inusual, una forma distinta de procesar las emociones, lo que a veces lo hacía parecer distante. Sin embargo, esa misma introspección se transformó en refugio. La guitarra apareció pronto en su vida, no como un lujo, sino como un objeto casi sagrado que compartía con su primo Joel. Aprendieron juntos, sin métodos formales, repitiendo acordes una y otra vez hasta que el sonido encajaba con lo que sentían. A principios de la década de 1970, Michoacán vivía tiempos difíciles, con pocas oportunidades para los jóvenes. Marco Antonio tenía apenas 13 o 14 años cuando empezó a actuar en pequeños eventos locales, bodas humildes y reuniones familiares. No cobraba casi nada, pero cada presentación era una lección. Hay quienes aseguran que en esas noches, después de cantar, regresaba caminando largas distancias, repasando mentalmente cada error, cada mirada del público. Esos trayectos solitarios forjaron una fortaleza silenciosa y una conexión profunda con la soledad, una compañera que nunca lo abandonaría del todo. Hoy, con la perspectiva del tiempo, algunos detalles de esa infancia cobran un nuevo significado. La melancolía recurrente en sus canciones, la obsesión por el amor y la pérdida, incluso su tendencia al hermetismo en la vida privada, parecen tener raíces claras en aquellos años de carencias y responsabilidades tempranas. Antes de ser una estrella, Marco Antonio Solís fue un niño que aprendió demasiado pronto que la vida no promete estabilidad, y que el único territorio verdaderamente propio podía ser una canción nacida del dolor y la esperanza entrelazados. Esa sensibilidad forjada en la infancia y pulida por el éxito temprano se reflejó de forma inevitable en la vida personal de Marco Antonio Solís. Una dimensión que siempre protegió con celo, pero que con el paso de los años dejó entrever señales hoy más fáciles de interpretar. Sus padres siguieron siendo un ancla constante incluso cuando la fama lo llevó lejos de Ario de Rosales. Durante los años 80, en plena expansión de los Bookies, regresaba al pueblo cada vez que el calendario se lo permitía. Vecinos recuerdan verlo caminar sin escoltas por las mismas calles de tierra, visitar la casa familiar y sentarse a conversar durante horas con su madre, como si necesitara reconectar con un tiempo donde todo era más simple y honesto. Aquellas visitas no eran actos de nostalgia, sino una forma de mantener los pies en la tierra cuando el éxito amenazaba con desdibujar los límites.
La figura paterna, discreta y trabajadora, influyó profundamente en su concepción de la responsabilidad. Marco Antonio asumió desde joven el rol de proveedor, no solo para sí mismo, sino para su entorno cercano. En entrevistas de finales de los 90, realizadas en Miami y Ciudad de México, dejó caer comentarios que hoy cobran peso. Hablaba del deber de proteger a la familia, de no fallar a quienes confiaron en él cuando no tenía nada. Esa ética, heredada del hogar, marcó también su manera de amar, intensa pero exigente, entregada pero frágil ante la decepción. Su vida sentimental se desarrolló lejos del ruido mediático durante muchos años. Se sabe que a finales de los 80 y principios de los 90, intentó construir una rutina familiar, mientras las giras se extendían por México, Estados Unidos y España. La distancia, los hoteles y los horarios imposibles crearon tensiones invisibles. Personas cercanas a su círculo han contado que Marco Antonio vivía dividido entre el escenario y el hogar, con una sensación constante de ausencia, incluso cuando estaba presente físicamente. Ese conflicto interior empezó a reflejarse en canciones escritas en madrugadas solitarias, en habitaciones anónimas de ciudades como Madrid, Buenos Aires o Los Ángeles. La paternidad marcó un antes y un después. Con el nacimiento de sus hijas, su agenda y prioridades comenzaron a reorganizarse. En los años 2000, ya consolidado como solista, buscó establecer una base más estable en Estados Unidos, especialmente en California, para ofrecerles una vida menos itinerante. Sin embargo, quienes convivieron con él en esa etapa aseguran que nunca dejó de sentirse un viajero permanente, alguien que pertenecía a muchos lugares y a ninguno al mismo tiempo. Aún así, su vínculo con sus hijas se describía como profundamente afectuoso, casi protector en exceso, quizá como una respuesta inconsciente a las carencias emocionales que él mismo experimentó de niño. Con el tiempo, empezaron a aparecer gestos reveladores que entonces pasaron desapercibidos. En conciertos de mediados de la década de 2010, dedicaba canciones a la familia con una emoción contenida, a veces interrumpiendo el discurso para recomponerse. En camerinos, según técnicos y músicos, hablaba poco de su vida privada, pero cuando lo hacía, mencionaba el miedo a fallar como padre, a no estar cuando más se le necesitara. Esa preocupación constante explica en parte su tendencia al aislamiento en los momentos más delicados de su vida personal. Hoy, al revisar su trayectoria íntima, se percibe un patrón claro: la familia como refugio, pero también como territorio vulnerable. Padres, hijos y hogar fueron siempre su mayor fortaleza, y al mismo tiempo su punto más sensible. Cada decisión, cada silencio, cada canción parece dialogar con esa dualidad. Nada en su vida personal ocurrió de forma improvisada. Todo estuvo marcado por el peso del pasado, por la necesidad de proteger y por el temor permanente a perder aquello que más amaba. Ese mismo afán por proteger lo esencial se ha trasladado en los últimos años a la forma en que Marco Antonio Solís gestiona su salud. Sin comunicados médicos ni declaraciones alarmistas, los indicios han ido apareciendo de manera fragmentaria, casi imperceptible para el gran público, pero evidentes para quienes siguen de cerca su agenda. A partir de 2019, durante presentaciones en plazas emblemáticas como el Auditorio Nacional de Ciudad de México y el Palau Sant Jordi de Barcelona, algunos notaron pausas más largas entre canciones, un ritmo escénico más medido y una cuidadosa administración del esfuerzo. No eran signos de debilidad, sino de prudencia, una forma distinta de habitar el escenario tras décadas de giras ininterrumpidas. En 2020, la interrupción global de los conciertos obligó a un paréntesis que, según personas de su entorno, fue aprovechado para reajustar hábitos. Desde su residencia en California, adoptó rutinas de descanso más estrictas y redujo desplazamientos innecesarios. Músicos de su banda han contado que, a partir de entonces, los ensayos se programaron en bloques más cortos y con descansos obligatorios, algo impensable en los años de mayor frenesí. Ese cambio organizativo reveló una conciencia corporal más aguda, una lectura honesta del paso del tiempo sin dramatismos. Con el regreso a los escenarios en 2022, en ciudades como Miami, Monterrey y Madrid, la evolución se hizo más visible. La voz mantenía su timbre característico, pero la interpretación apostaba por la emoción contenida y la precisión, evitando excesos. Técnicos de sonido señalaron ajustes en tonalidades para cuidar la garganta, una práctica habitual en artistas veteranos que priorizan la longevidad artística. También se observó un mayor énfasis en la hidratación y en el silencio previo a los conciertos, un ritual que se volvió casi sagrado. Hay detalles que solo ahora se comprenden. En entrevistas concedidas en Buenos Aires y Bogotá, habló de escuchar al cuerpo y de la importancia de la calma mental. Mencionó caminatas matinales, respiración consciente y una alimentación más ligera durante las giras.
No hubo referencias explícitas a dolencias concretas, pero sí a la necesidad de equilibrio, especialmente después de etapas de estrés prolongado. Quienes lo han acompañado en vuelos transatlánticos relatan que evita horarios extremos y prefiere llegar con antelación para aclimatarse, una estrategia que reduce el impacto físico del jet lag. En 2023, durante una serie de conciertos en España, algunos seguidores percibieron un gesto recurrente. Antes de iniciar el repertorio más exigente, cerraba los ojos unos segundos, como concentrándose. Lejos de ser una señal de fragilidad, parecía un acto de enfoque, una manera de dosificar energía y presencia. En camerinos, según testimonios, mantiene una disciplina estricta. Nada de conversaciones innecesarias, luces suaves y un ambiente silencioso que favorece la preparación vocal y mental. La salud, en su caso, no se aborda como una urgencia, sino como un proceso continuo de cuidado. Ha reducido compromisos promocionales y prioriza descansos entre fechas consecutivas. En América Latina, especialmente en Chile y Perú, reprogramó conciertos con días adicionales de recuperación. Una decisión que fue interpretada por algunos como prudencia profesional más que como señal de alarma. Ese enfoque ha permitido mantener una regularidad artística sin sobresaltos. Al observar el conjunto se dibuja un retrato coherente. Un artista que ha aprendido a leer los avisos tempranos, a ajustar el paso sin renunciar al camino. No hay dramatización ni ocultamiento. Hay método. La serenidad con la que gestiona su presente físico parece dialogar con la madurez emocional que atraviesa su obra reciente. Cada gesto, cada ajuste técnico, cada silencio previo al escenario, forma parte de una misma estrategia. Preservar la voz, el cuerpo y la mente para seguir contando historias con la misma honestidad que siempre lo ha definido. Esa gestión consciente del cuerpo y del tiempo es solo la última capa de una vida que, observada en conjunto, revela una coherencia construida a lo largo de décadas. La trayectoria vital de Marco Antonio Solís no se explica únicamente por discos vendidos o conciertos multitudinarios, sino por una sucesión de decisiones tomadas casi siempre en silencio. A mediados de los años 90, cuando su carrera como solista empezaba a consolidarse, eligió instalarse entre México y Estados Unidos, moviéndose con frecuencia entre Ciudad de México, Los Ángeles y Miami. Esa vida itinerante no respondía solo a compromisos profesionales, sino a la necesidad de mantener abiertos varios frentes: la creación musical, la familia y una búsqueda personal de equilibrio que nunca terminó de resolverse. En 1998, tras una gira especialmente intensa por Sudamérica, personas de su entorno recuerdan un episodio poco conocido. Decidió cancelar reuniones y pasar varios días aislado en una casa cercana al Océano Pacífico, en la costa de California. Allí, lejos de estudios y micrófonos, escribió bocetos que años después se convertirían en canciones clave de su repertorio. En aquel momento, ese retiro fue interpretado como una pausa creativa. Hoy se entiende como un primer intento consciente de protegerse del desgaste emocional. Desde entonces, esos periodos de repliegue se repitieron con regularidad, siempre después de etapas de gran exposición pública. Su vida adulta estuvo marcada por una tensión constante entre visibilidad y reserva. En ciudades como Madrid, donde mantuvo una relación estrecha con músicos y productores locales a principios de los 2000, se le veía disfrutar de escenas discretas, conversaciones largas y anónimas, casi como un ciudadano más. Esa capacidad para desaparecer contrastaba con su presencia magnética en el escenario y alimentó un mito silencioso, el del artista que necesita desaparecer para poder seguir siendo. Colaboradores cercanos aseguran que, incluso en los momentos de mayor éxito comercial, nunca perdió la sensación de transitoriedad, como si todo pudiera acabarse de un día para otro. Con el paso de los años, su obra empezó a dialogar de manera más explícita con su propia biografía. Canciones escritas entre 2005 y 2010 contienen referencias veladas a despedidas, a caminos que se separan y a la imposibilidad de controlar el destino. En estudios de grabación de Miami y Buenos Aires, ingenieros recuerdan largas pausas entre tomas, momentos en los que Marco Antonio se quedaba solo, en silencio, antes de retomar la grabación con una intensidad renovada. Esos gestos, casi rituales, eran señales de un proceso interno complejo, una forma de enfrentarse a la propia historia sin verbalizarla. A partir de 2015, su agenda comenzó a mostrar cambios sutiles pero constantes. Menos apariciones en televisión, entrevistas más reflexivas y una selección cuidadosa de proyectos. En México, durante presentaciones en Monterrey y Guadalajara, evitaba encuentros multitudinarios fuera del escenario y prefería reuniones reducidas con su equipo más cercano. No se trataba de distanciamiento, sino de una necesidad de control sobre su entorno, una respuesta a años de exposición continua.
Esa etapa coincidió con una revisión profunda de su pasado, un ejercicio de memoria que, según allegados, fue tan necesario como doloroso. En los últimos años, su vida cotidiana se ha vuelto más predecible y, paradójicamente, más intensa en lo esencial. Rutinas estables, espacios conocidos y una relación distinta con el tiempo marcan esta fase. En entrevistas recientes, concedidas en contextos controlados y con preguntas previamente acordadas, ha dejado entrever una filosofía clara. La vida no se mide por la cantidad de escenarios conquistados, sino por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. Esa idea atraviesa su manera de vivir, de crear y de relacionarse con quienes lo rodean. Mirada en retrospectiva, su vida aparece como una línea continua de adaptación. De Ario de Rosales al mundo, del anonimato al reconocimiento, del ruido al silencio elegido. Cada etapa dejó huellas que solo ahora se pueden leer con claridad. No hay rupturas abruptas, sino transiciones cuidadosamente disimuladas. La historia de Marco Antonio Solís no avanza a golpes de escándalo, sino a través de gestos mínimos, decisiones privadas y señales que, durante años, pasaron desapercibidas incluso para sus seguidores más fieles. Ese hilo de transiciones silenciosas continuó desplegándose en los años siguientes, dando forma a una vida que avanzó siempre entre la exposición pública y una introspección cada vez más profunda. A partir de 2017, la cotidianidad de Marco Antonio Solís empezó a organizarse alrededor de ciclos más previsibles, casi rituales. Su base en el sur de California se convirtió en un punto de equilibrio desde el cual viajaba a compromisos puntuales en América Latina y Europa. No era un retiro, sino una reorganización consciente. Menos trayectos improvisados, más control sobre tiempos y espacios. En aeropuertos como LAX o Barajas, quienes coincidían con él notaban una presencia discreta, sin comitivas visibles, como si quisiera atravesar esos lugares de tránsito sin dejar huella. En 2018, durante una serie de presentaciones en Colombia y Perú, surgieron detalles que entonces parecieron anecdóticos. Redujo encuentros con la prensa, solicitó camerinos más austeros y pidió horarios estrictos para pruebas de sonido. Hoy esos gestos se leen como señales de una etapa de ajuste vital. Músicos de su banda recuerdan conversaciones nocturnas en hoteles de Lima y Bogotá, donde hablaba del cansancio acumulado y de la necesidad de ordenar la vida antes de que la vida te ordene a la fuerza. No era una queja, sino una constatación lúcida del paso del tiempo. Su relación con la creación también se transformó. En estudios de grabación de Miami, a partir de 2019, adoptó un método más fragmentado. Sesiones breves, silencios prolongados y una selección minuciosa del material. Canciones que antes habrían sido descartadas quedaron en archivos personales, como si no estuviera listo para compartirlas. Productores cercanos aseguran que en esas letras aparecían referencias más directas al desgaste emocional, a la soledad elegida y a la memoria como territorio inevitable. No buscaba éxito inmediato, sino coherencia con su propio momento vital. Durante la pandemia, el aislamiento forzado actuó como un espejo. Mientras muchos artistas se apresuraron a mantener presencia constante en redes, él optó por una comunicación mínima. Desde su hogar en California mantuvo contacto reducido con el exterior y se concentró en rutinas simples. Personas de su entorno hablan de largas caminatas al amanecer, de lecturas repetidas y de una revisión casi obsesiva de grabaciones antiguas. En ese periodo emergieron recuerdos que había mantenido al margen, giras interminables, decisiones tomadas bajo presión, vínculos que no supo cuidar. Esos recuerdos no se tradujeron de inmediato en canciones, pero sí en una actitud más reflexiva. Con el regreso gradual a la actividad en 2022, su manera de estar en el mundo era distinta. En España, durante conciertos en Sevilla y Valencia, se le vio más atento a los silencios del público que a los aplausos. Al terminar los shows, se retiraba sin prolongar celebraciones, como si cada actuación fuera un acto completo en sí mismo, sin necesidad de prolongación social. Técnicos y organizadores coincidieron en una impresión. Había serenidad, pero también una intensidad concentrada, casi meditativa. En los últimos años, su vida se ha definido por una relación selectiva con el entorno. Amistades antiguas, pocas pero sólidas, ocupan ahora el centro de su círculo. En Ciudad de México y Guadalajara, cuando visita, evita lugares concurridos y prefiere espacios privados donde el tiempo parece ralentizarse. Allí, según allegados, habla más del pasado que del futuro, no con nostalgia, sino con una necesidad de comprensión. Esa revisión constante de su propia historia parece ser una forma de reconciliación, un intento de integrar todas las versiones de sí mismo que fue dejando atrás.
Así, su vida continúa desplegándose como una narración sin estridencias, hecha de decisiones pequeñas y acumulativas. No hay un quiebre visible, sino una adaptación permanente a lo que cada etapa exige. El escenario sigue siendo un lugar central, pero ya no define la totalidad. Entre viajes, silencios, recuerdos y canciones aún no publicadas, Marco Antonio Solís sigue caminando su propia historia, avanzando sin cerrar capítulos, dejando que cada uno se conecte con el siguiente de manera casi imperceptible. Esa forma de avanzar sin cerrar capítulos se manifestó con especial claridad en los años más recientes, cuando la vida de Marco Antonio Solís empezó a articularse alrededor de decisiones que, vistas desde fuera, parecían menores, pero que internamente tenían un peso enorme. En 2020 y 2021, mientras el mundo del espectáculo se reconfiguraba, él optó por mantenerse en un segundo plano creativo. No fue inactividad. En su estudio personal, situado en las afueras de Los Ángeles, revisó grabaciones inacabadas de distintas etapas, algunas datadas en los años 90, otras surgidas durante giras por Centroamérica en la década siguiente. Ingenieros que trabajaron con él recuerdan sesiones de escucha prolongadas, sin intención inmediata de publicar nada, como si se tratara de un archivo emocional más que musical. En paralelo, retomó vínculos con lugares que habían marcado su recorrido. A finales de 2021, realizó una visita discreta a Ario de Rosales, lejos de anuncios oficiales. Permaneció allí pocos días, recorriendo espacios de su juventud y reuniéndose con personas que habían formado parte de sus primeros años. No hubo fotografías difundidas ni comunicados. Sin embargo, ese viaje tuvo un impacto profundo. Allegados señalan que, a su regreso, mostró una serenidad distinta, como si hubiera reordenado piezas internas que llevaban tiempo desplazadas. Ese retorno al origen no fue un gesto nostálgico, sino una necesidad de cerrar círculos invisibles. Durante 2022, con la reactivación de conciertos, su relación con el trabajo adoptó un tono selectivo. Aceptó fechas concretas, evitando largas cadenas de presentaciones consecutivas, en ciudades como Santiago de Chile y Montevideo. Se alojó en lugares alejados del centro, buscando tranquilidad más que comodidad. Allí, según personas cercanas, dedicaba tiempo a escribir reflexiones personales, que no siempre se traducían en canciones. Eran textos sin destino claro, una especie de diario fragmentado que funcionaba como descarga y ordenamiento mental. En 2023 surgieron colaboraciones puntuales que sorprendieron por su sobriedad. Lejos de grandes campañas, participó en proyectos donde su presencia era casi simbólica. Productores españoles con los que trabajó en Madrid destacaron su actitud. Llegaba, grababa con precisión y se retiraba sin prolongar el proceso. No buscaba protagonismo, sino coherencia. Ese comportamiento contrastaba con la imagen expansiva de décadas anteriores y reforzaba la sensación de un hombre que ya no necesitaba demostrar nada. Su vida cotidiana, mientras tanto, se organizó alrededor de rutinas constantes, mañanas tempranas, espacios de silencio y una administración cuidadosa del tiempo. En California frecuentaba lugares donde podía pasar desapercibido, cafés pequeños y senderos naturales. Quienes lo reconocían notaban una disposición amable, pero breve, como si protegiera una frontera invisible entre lo público y lo íntimo. Esa frontera se volvió más definida con el paso de los meses. Una respuesta a años de exposición acumulada. También cambió su relación con el pasado reciente. En conversaciones privadas, según testimonios, comenzó a hablar de errores sin dramatismo, reconociendo decisiones tomadas bajo presión o desde el cansancio. No había arrepentimiento explícito, sino una aceptación madura. Esa actitud se filtró en su manera de componer y de interpretar, menos énfasis en el desgarro y más en la observación tranquila. El dolor seguía presente pero transformado en materia reflexiva. Hacia 2024 su agenda mostraba una estabilidad inédita. Pocos viajes, compromisos bien delimitados y periodos largos de permanencia en un mismo lugar. En México, cuando regresaba, lo hacía con una intención clara. Encuentros familiares, visitas breves y regreso a su base. Ya no existía la urgencia de estar en todos lados. Esa elección, lejos de disminuir su presencia, la volvió más significativa. Cada aparición parecía pensada, medida, integrada en un conjunto mayor. Así, su vida continuó desarrollándose como una sucesión de capas que se superponen sin borrarse. Cada etapa dejó marcas que no fueron eliminadas, sino integradas en una narrativa personal más amplia. No hay giros abruptos ni declaraciones definitivas, solo un desplazamiento constante hacia una forma de vivir más consciente. Entre recuerdos revisitados, rutinas nuevas y proyectos seleccionados con cuidado,
La historia de Marco Antonio Solís sigue avanzando, abierta, en movimiento, sin clausuras explícitas, como si cada día añadiera un párrafo más a una biografía que aún se está escribiendo. Ese movimiento continuo, casi imperceptible, siguió definiendo la vida de Marco Antonio Solís, incluso cuando muchos pensaban que ya había dicho todo lo que tenía que decir. A partir de 2024, su relación con el tiempo adquirió una textura distinta. Ya no medía los años por discos lanzados o giras completadas, sino por etapas internas. En Los Ángeles, donde pasaba largas temporadas, reorganizó su entorno más cercano, redujo el equipo de trabajo a un núcleo mínimo y delegó decisiones que antes controlaba personalmente. Ese gesto, aparentemente práctico, revelaba algo más profundo: la aceptación de que no todo debía pasar por él, de que soltar también era una forma de cuidado. Durante ese mismo año, realizó estancias prolongadas en México sin agenda pública. En Ciudad de México se alojó en zonas discretas del sur, lejos de los circuitos habituales. Allí retomó hábitos antiguos, como escribir a mano letras sin intención inmediata de grabarlas. Personas cercanas aseguran que muchas de esas páginas no estaban pensadas como canciones, sino como ejercicios de memoria. Aparecían fechas concretas, nombres de ciudades recorridas en los años 80, incluso sensaciones físicas asociadas a momentos de cansancio extremo o euforia temprana. Esos apuntes, guardados sin orden aparente, funcionaban como un mapa personal que nunca había trazado de manera consciente. También se intensificó su vínculo con ciertos lugares de España. En 2024 pasó varios días en Andalucía, entre Sevilla y Córdoba, sin actos públicos. Caminó por barrios históricos, asistió de forma anónima a pequeños conciertos y mantuvo conversaciones largas con músicos locales. No se trataba de colaboraciones formales, sino de intercambios humanos. Quienes compartieron esos momentos relatan que hablaba de la vida con una franqueza poco habitual, mencionando el desgaste emocional acumulado y la dificultad de sostener una identidad pública durante tantos años sin fracturas internas. Esas confesiones, dichas en contextos íntimos, nunca llegaron a titulares, pero dejaron huella en quienes las escucharon. Su manera de relacionarse con el pasado siguió transformándose. En lugar de evitarlo, comenzó a revisitarlo de forma selectiva. Escuchó grabaciones antiguas no para juzgarlas, sino para entender al hombre que había sido en cada una. En Miami, durante sesiones privadas en estudio, pidió recuperar pistas descartadas décadas atrás. Al escucharlas, no buscaba perfección técnica, sino rastros emocionales. Técnicos presentes describen momentos de silencio prolongado, seguidos de comentarios breves, como si reconociera en esas voces antiguas a un extraño familiar. La vida cotidiana, entre tanto, se volvió más austera en lo material y más rica en lo esencial. Rutinas simples, comidas ligeras, horarios estables. En California evitaba eventos sociales extensos y prefería encuentros uno a uno. Esa elección no respondía a cansancio físico, sino a una necesidad de profundidad. Según allegados, había perdido interés en conversaciones superficiales y buscaba intercambios donde pudiera hablar sin máscaras, incluso si eso implicaba exponerse emocionalmente. En 2025, algunos cambios se hicieron visibles para el público más atento. Su presencia en redes sociales se volvió aún más esporádica y sus apariciones públicas más significativas. Cada concierto parecía cuidadosamente situado en el calendario, como un punto de encuentro necesario, no como una obligación. En ciudades como Buenos Aires y Montevideo, su actitud sobre el escenario transmitía una calma distinta. Menos gestos grandilocuentes, más atención al detalle, a las pausas, a la respiración compartida con el público. Era una forma de estar que sugería integración más que espectáculo. Quienes han seguido su trayectoria durante décadas reconocen en esta etapa una síntesis. No es retirada ni clímax, sino continuidad consciente. La vida de Marco Antonio Solís sigue avanzando sin declaraciones finales, sostenida por una lógica interna que solo ahora se vuelve legible. Cada desplazamiento, cada silencio, cada regreso a un lugar conocido, añade una capa más a una historia que no busca cerrarse, sino comprenderse a sí misma mientras sigue en marcha. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia de Marco Antonio Solís no te ha dejado indiferente. Detrás de la voz que ha acompañado amores, despedidas y recuerdos de millones de personas, hay un ser humano que ha atravesado silencios, pérdidas, dudas y una fortaleza construida lejos de los focos. Comprender su camino no es justificarlo todo, es mirarlo con empatía, aceptar que incluso los ídolos sienten, se quiebran y siguen adelante como pueden. Su música no nace del espectáculo, nace de la vida, de lo que duele y de lo que todavía merece ser amado. Si alguna vez una de sus canciones te ayudó a sanar, a recordar o a resistir, hoy es el momento de devolver ese gesto. Te invitamos a mostrar tu apoyo con un like,
no A. Compartir este video para que más personas conozcan la historia completa detrás del artista. Y A. Suscribirte al canal para seguir explorando relatos humanos contados con respeto y profundidad. Déjanos también un comentario. Tu voz importa y forma parte de esta comunidad que cree en la memoria, la sensibilidad y el amor por quienes nos han marcado con su arte. Juntos, sigamos contando historias que merecen ser escuchadas.